Hola, ¿qué tal mis amigas y amigos? ¿Cómo están? Soy el profesor Sergio Pérez y el día de hoy les traigo la última parte de nuestro tema sobre las guerras internacionales que libró Bolivia. Ese tema está preparado para el segundo año de educación secundaria. Así que, comencemos. Vamos a recordar que en la primera oportunidad habíamos preguntado sobre cuáles son las razones que llevan a los conflictos entre estados. ¿Por qué es que se dan las guerras? ¿Qué beneficios se busca obtener de los conflictos bélicos? Vamos a entender que existen dos causas principales. La primera son las causas económicas, las cuales pueden referirse a recursos naturales. La segunda son las causas políticas y sociales. El caso de la guerra de la Confederación Perú-Boliviana fueron causas sociales y políticas. Vamos a partir del siguiente ejemplo. ¿Qué similitudes existen entre los siguientes conflictos? La primera guerra con el Perú, la segunda guerra con el Perú o las guerras de la Confederación Perú-Boliviana. Todas estas guerras fueron motivadas por causas políticas o sociales y no así por cuestiones económicas. Es muy diferente el caso en lo que se refiere a la Guerra del Pacífico, la Guerra del Chaco o la Guerra del Acre. Si nos damos cuenta, estas guerras fueron motivadas por recursos naturales específicos. La Guerra del Pacífico fue motivada por el guano y el salitre. La causa de la Guerra del Chaco fue el petróleo y la causa de la Guerra del Acre fue la goma. Vamos a hablar ahora sobre lo que fue la Guerra del Acre, o también conocida como la Revolución Separatista del Acre entre los años 1899 y 1903. Veamos los antecedentes y las causas de este conflicto. En primer lugar tenemos la delimitación de fronteras entre Bolivia, Perú y Brasil, tres países que compartían ese territorio y que se lo disputaban, es decir, que se peleaban por él. Y es que cuando los españoles dejaron de tener control sobre sus colonias en América, así como los portugueses, existían dudas sobre hasta dónde llegaban los territorios de los nuevos países. Esta fue una de las causas más importantes. Después tenemos el auge de la goma, o también conocido como caucho, en su estado natural. También tenemos los conflictos internos que debilitaron al ejército boliviano, razón por la cual el Brasil nos pilló desprevenidos. Y también tenemos la falta de presencia del Estado en estas regiones, ya que el Estado no tenía control sobre estas regiones y fue más fácil para nuestros vecinos arrebatarnos estos territorios. Estamos hablando del Acre en este caso. ¿Qué es el auge de la goma? Cuando hablamos de auge, hablamos de una época donde existe abundancia, donde existe riqueza. Y es que en la región del Acre existía una vasta cantidad de árboles de caucho, árboles de los que se extraía el material de la goma. Este material fue muy útil para la fabricación de las llantas de los automóviles y también fue bastante requerido para la electrificación de las ciudades, ya que los cables por donde pasa la electricidad tienen que estar aislados. Y el mejor material para poder aislar estos materiales fue la goma. En el año 1899, el gobierno boliviano se dio cuenta de las riquezas que estaba produciendo el Acre y decidió que debería cobrarse impuestos por la producción, ya que muchos empresarios que trabajaban en la región del Acre no eran precisamente bolivianos, sino que eran brasileños. Entonces, el gobierno decreta la creación del famoso Puerto Alonso y esto provocó una reacción de los empresarios gomeros que decidieron proclamar un estado nuevo, la creación de la famosa República del Acre en el año 1899, promovida por el explorador español Luis Gálvez. ¿Qué ocurrió? Brasil aprovechó que estaba en conflicto la región del Acre para declarar esta zona nuevamente en litigio, es decir, declarar sus intenciones de reconocer estos territorios como propios. Y lo que hizo el gobierno boliviano fue licitar estos territorios, es decir, ceder estos territorios a capitales angloamericanos para que pudieran administrar la explotación de la goma. En respuesta a todo esto se produjo una segunda revolución separatista promovida nuevamente por el Brasil y por empresarios brasileños, lo que provocó la intervención del ejército brasileño en esta guerra. Como respuesta, hay que destacar la participación del empresario gomero Nicolás Suárez, uno de los exploradores bolivianos más importantes de nuestra historia, quien fue también un importante exportador de goma en estas épocas. Él, junto a sus trabajadores, que también se los conocía como siringueros, organizó una columna de autodefensa, la famosa columna Porvenir. Y bueno, la participación más notable de esta columna fue la famosa batalla de Bahía, en lo que hoy es la ciudad de Cobija. Hay que destacar, dentro de esta batalla de Bahía, la participación del indígena Bruno Racua,
un indígena que participó en la columna Porvenir y que nacería en Ixiamas el 6 de octubre de 1879. Fue parte de la columna Porvenir y su participación fue destacada, ya que con una sola flecha logró que más de 50 soldados brasileños murieran y el resto del ejército brasileño presente en Bahía tuviera que huir, siendo que esta fue una de las victorias más importantes de Bolivia durante la Guerra del Acre. Lamentablemente, la Guerra del Acre culminó con el famoso Tratado de Petrópolis. La presencia de Bolivia fue muy nula durante este periodo y el ejército boliviano no pudo hacer frente al ejército brasileño, que estaba mejor posicionado en este territorio. Lamentablemente, el 17 de noviembre de 1903 se firma el famoso Tratado de Petrópolis, por el cual Bolivia cedía un área de 191.000 kilómetros cuadrados a su vecino el Brasil. A cambio, Bolivia recibiría como compensación 5.200 kilómetros cuadrados en la zona del río Madera y el Abuná. Bolivia también recibiría una compensación económica de 2 millones de libras esterlinas a cambio de las pérdidas territoriales que sufrió en el Acre. Vamos a hablar, para finalizar el tema, de otros conflictos internacionales en los que participó nuestro país. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más importantes de nuestra historia como seres humanos. Bolivia apoyó al bando aliado durante el gobierno de Enrique Peñaranda, quien en el año 1942 se declaró parte del bando aliado y apoyó con recursos naturales. No apoyamos con tropas ni con soldados, pero sí apoyamos con nuestro estaño y también con nuestras reservas de caucho, que en ese momento se explotaron en favor de los aliados. Otro de los conflictos en los que participó Bolivia y que se considera un conflicto internacional fue la famosa guerrilla de Llancahuazú, la cual tuvo la participación del famoso combatiente Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara intentó realizar una revolución en Bolivia, pero el ejército boliviano rechazó la intervención de Ernesto Che Guevara y entre los años 1966 y 1967 se le dio la cacería al Che Guevara. Lamentablemente el Che Guevara falleció en 1967 a manos del ejército boliviano. Y bueno, ya llegando a la finalización de nuestro tema, vamos a hablar sobre lo siguiente. El artículo 10 de nuestra Constitución Política del Estado establece que Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos vecinos de la región, a fin de contribuir al conocimiento mutuo y al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad con pleno respeto a la soberanía de los estados. Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferentes conflictos entre estados y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que comprometa la independencia y la integridad del estado. Vale decir, desde nuestra Constitución Política del Estado, Bolivia es un Estado que promueve la protección y la defensa de la vida en todas sus formas. Por lo tanto, ser un Estado militarista o un Estado que promueva la guerra contra sus vecinos va en contra de nuestros principios y en contra de nuestra Constitución. Y bueno, vamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas para terminar. ¿Cómo deberían haber actuado nuestros gobernantes para evitar o encarar de mejor manera las guerras que Bolivia enfrentó? ¿Qué intereses tendrían nuestros gobernantes durante los conflictos bélicos? ¿Y a quiénes benefician las guerras en última instancia? Y de esta manera llegamos al final de nuestro tema sobre las guerras internacionales de Bolivia. Recuerden que siempre pueden consultar la información disponible en la plataforma Educa Bolivia. Soy el profesor Sergio Pérez y será hasta otra. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.